Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación, como todas las semanas, vamos a conversar con el embajador Alberto Garantón sobre los temas colombianos. Y lo remarco porque los temas colombianos siguen siendo polémicos, siguen siendo puntuales, siempre están frente a nosotros, los venezolanos, por la vecindad que nos caracteriza y por la complejidad que esa frontera encierra de arriba abajo, ¿no? Entonces, ahí siempre hemos añorado que haya un gobierno estable, que desaparezcan las guerrillas y los grupos irregulares, pero mira que ha costado y sigue costando. E inclusive fíjate que está costando tanto y están tan este, anclados en esa forma de actuar que con todo y que el presidente de hoy es alguien que viene de las filas del protestaísmo colombiano en las montañas y en el monte, ¿no? O sea, aún siendo el presidente, pues hay que ver cómo no ha podido agarrar el ovillo por la punta, no ha podido. Y entonces los problemas de seguridad allí pues son bestiales. Y cuando la seguridad no está garantizada, pues la economía también vive dando tumbos, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que va a terminar Petro este periodo que le queda? ¿Crees que imponga la constituyente? Bueno, O sea, ¿qué sientes que va a pasar allí? fíjate, vamos a. Petro ahorita dejó el rancho ardiendo en Colombia y se fue para Suecia Mm, y Suiza. sí, Eh, no está clara la agenda de lo que fue a hacer. En Suecia se reunió con los 26 embajadores que tiene Colombia en Europa. ujú. Y hoy fue a la universidad, y lo anoté, fue a la Universidad Sueca de Defensa Ujú. a una reunión de paz, reconciliación y derechos humanos. Pero me imagino que fue a ver Fue si, a ver si aprende algo, porque él adentro no ha logrado objetivo alguno en esa dirección. hablar, fue a hablar de los acuerdos de La Habana Ah, y su proyecto de paz total, que lo que ha sido un gran fracaso, porque en vez de mejorar las cosas, las cosas han ido empeorando. así es. Y después prometió en esa reunión que iba a traer a los niños palestinos para Colombia con el fin de que fueran tratados en el Hospital Militar de Bogotá. Mm. Pero si vamos al famoso plan de paz de Petro, llegamos a que él se fue para allá después de las ponencias de Iván Márquez, que está muy mal de paso, lo tuvieron que auxiliar porque no tiene movilidad en en un brazo, está bastante golpeado Mm. después del atentado que le hicieron los helenos en territorio venezolano, lo llevaron al hospital militar de Colombia. Tienes un poquito de dificultad en la señal allá, que congeló tu 11.000 imagen. pesos en combustible para la movilización de las Fuerzas Armadas. Eso como consecuencia del déficit que tienen inminente de 60.000 millones de pesos, pero tienen un déficit inminente de 20 que tienen que solucionar y hacer los recortes
pertinente. Y hoy a las 11 el ministro de Hacienda iba a hacer una exposición sobre la situación fiscal para los próximos años. En esa exposición fiscal que va a hacer está el problema de a quién le van a restringir los gastos para recortar esos 20.000 millones de pesos, porque ellos fracasaron en la recaudación de impuestos, la DIAN, y ese es el pleito que tiene Bonilla con Reyes, que ahora lo hizo sacar de la DIAN, pero Petro lo premió y lo nombró ministro de Comercio y de Industria. Entonces, ahora lo va a tener en el gabinete. Bonilla va a tener a Reyes en el gabinete, que están encontrados verbalmente, porque Bonilla lo acusa de que lo que ha hecho es puro TikTok y no se ha ocupado de la DIAN, y por eso disminuyeron los recaudos en un 40%, que eran los que ellos estaban contando, entre otras cosas, para estabilizar el déficit de Colombia. Y al mismo tiempo, no mencionó que hay un 30 o un 40% en la disminución de ingresos por las exportaciones de petróleo y carbón. Como Petro se está erigiendo el salvador del mundo ecológicamente y en el medio ambiente, pues los recortes de petróleo y exportaciones de estos dos rublos, que eventualmente tendrán que desaparecer, pero que eventualmente en este momento son necesarios para precisamente enrumbar a los países hacia el futuro y hacia la eliminación de los gases contaminantes. En fin, entonces, toda esta cuestión trajo como consecuencia que ahorita también, dentro de la paz total, antes de irse, anunció el nombramiento de Daniel García Peña como el nuevo embajador en Estados Unidos. Peña es un hombre, es de izquierda, pero es un hombre moderado, un hombre, viene de ser cónsul en París, es profesor en la Universidad de los Andes en ciencias, fue profesor es profesor de la Universidad de los Andes en ciencias políticas, fue comisionado de paz en una época determinada, es columnista del Espectador. Ahora, por su posición ideológica, forma de seguir instrucciones del gobierno de Petro, vamos a ver cómo le va a ir en los Estados Unidos. Pero el tema es que cuando Petro se va ahora para Suecia, se incrementaron, porque él se va en el medio de los recientes ataques en el occidente del país, y en varios corregimientos, ya te voy a decir, aquí está, están convirtiéndose los combates, se están en una violencia incontrolable. ¿Qué pasa? Los señores de la FARC, los disidentes de la FARC, que no son los mismos de la segunda Marquetalia es la de Iván Márquez. Los disidentes son los de Iván Mordisco. Y los helenos están en batalla campal con el ejército colombiano. Y esto se ha vuelto incontrolable a tal punto que tuvieron un combate ayer de 6 horas en el suroccidente del país, en el Meta, en el Cauca, Valle del Cauca, corregimiento de Suárez. Desplazaron 2.000 personas, y en Caldono confiscaron 900
900 kilos de explosivos que iban a ser utilizados en atentados terroristas en la zona. A todas estas, en esta conferencia que se está llevando a cabo en Suecia, Petro le está pidiendo a la audiencia, a los partidos políticos suecos y a Suecia y a Noruega, que retiren de la lista de terroristas al ELN. Unos señores que son los que más daño le han hecho a Colombia en todos los aspectos. Eso de la paz total que estabas mencionando, eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque son intereses. Eso es negocio, eso es narcotráfico. Claro. Eso es sobrevivencia. ¿Qué están pidiéndoles ellos al gobierno? Que es difícil, es muy cuesta arriba, que es el fondo ese famoso para que el gobierno subvencione a la guerrilla para que ellos no secuestren ni maten y se queden quietos. Pero siguen dominando los territorios y siguen patrullando los territorios. Entonces, yo no veo de verdad claro cómo Petro está hablando de un proyecto de paz total, como dijo otro de ellos. Pero Alberto, si tiene déficit presupuestario para ciertas cuestiones, está bajando los ingresos, que inclusive se dice que quiere echarle el gancho a las cuentas de los ahorristas. ¿Cómo es que le va a ofrecer dinero a los guerrilleros para que no delincan? Eso es lo que te estoy diciendo. Pero peor aún, ayer, en medio de todo este problemón y de todas esas declaraciones de Petro, ya el peso llegó a 4.148 pesos por dólar. Imagínate. Está en 3.600, 3.500, 3.700. De un solo tirón subió como 300 pesos. Imagínate. O 400 pesos. Después, hoy estaba viendo la entrevista que le hicieron, que es divertida además, con Rodolfo Hernández. Ajá. A Rodolfo Hernández lo acaban de sentenciar a 64 meses. Sí. 5 años. Casa, 5 años. 5 años, sí, bueno, 64 meses. Entonces, Sí. porque violó, o sea, él se defiende, él dice, yo no me robé un centavo, sí, es verdad, violé el mecanismo de contratación, porque aparentemente a un señor Jorge Alarcón le dieron un contrato para convertir, un contrato de basura, de aseo, del aseo urbano, para convertir la basura en fuente de energía, etcétera, etcétera. Aparentemente, esos contratos, yo no sé cómo los hacen cuando ellos van a gobernar 5 años, los dan por 30 años. Eso es otra cosa que yo no entiendo. Sí. Esos contratos por 350.000 millones de pesos, no sé cuántos millones. Entonces, lo divertido es que Petro dice que, bueno, que él lamenta mucho y respeta la decisión de la justicia, pero que él invitó al señor Hernández para que se uniera al gobierno del cambio y del progresista. Entonces, Hernández le contesta, señor Petro, sí es verdad, llegó el cambio, pero llegó el cambio de ladrones. Públicamente lo acabo de ver, pues lo entrevistaron. Está bastante mal de salud, lo noté bien gordito, pero bueno, salió porque Petro decía, bueno, yo lo lamento, caramba, me da mucha pena, porque al fin y al cabo es un buen hombre, no sé qué. Y entonces este le contesta, sí, usted me invitó al cambio, pero el cambio de ladrones, lo que llegó al cambio fue el cambio de ladrones. Ay, Te ganas de reír porque ella lo dijo una seriedad muy, muy cachaca, muy, muy santanderiana. Sí. Y entonces le salió con esa perlita a Pedro.
hoy, como te decía, a las 11 daban a conocer el marco fiscal de mediano plazo, la hoja de ruta de la economía del gobierno para los próximos años, donde se harán los recortes necesarios para, de momento, mitigar el déficit de 20 billones. El déficit eso. Pero bueno, tienen que recortar 20 millones de pesos. Entonces están determinando a qué organismo, porque además le vino también a Bonilla una perlita en los 300 folios que acaba de presentar Olmedo López en la Fiscalía sobre la corrupción de los carros tanques de La Guajira, Sí. donde también involucra a este señor. Entonces, este señor dice, no, yo no tengo nada que ver con eso porque yo no ejecuté ese presupuesto, solo lo ejecutó la Dirección de Riesgo y Desastres. Yo no tengo nada que ver con eso. Sí, pero el otro lo acusa de que fue factor de apoyo para que esa plata saliera de ahí a beneficiar a la gente del Congreso y al comprador y a todo un grupo de gente que está alrededor, que es lo que están denunciando él y el otro subdirector, no me acuerdo cómo se llama. En fin. Entonces, eso también está trayendo consecuencias. Entonces, eso es más o menos. Sí. Bueno, y de ahí habrá que esperar con qué regresa de allá. Va el sábado. Bueno, otra de las cosas que se habló en este viaje a Suecia, fíjate tú, están en déficit, tienen problemas económicos y se rumora que una de las causas para ir a Suecia es para cambiar el armamento israelí por el armamento sueco. Acuérdate que los suecos tienen un avión Saab, que es un avión muy bueno que fabrican los suecos. Entonces, Petro piensa sustituir los Kafir israelitas por los Saab suecos para la Fuerza Aérea Colombiana y para los aviones de apoyo al ejército. No se habla tampoco del armamento, porque acuérdate que los israelitas le montaron una fábrica, pero no les dieron los cañones. Sí. Los cañones los fabrica él. Entonces, ahí tienen que ver cómo van a hacer con la fábrica de armamento para el ejército colombiano. Entonces, en eso están, y mañana el señor Petro va para Suiza. En Suiza tiene previsto entrevistarse con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Sí. ¿Qué le va a plantear Petro? ¿Con qué patada irá a salir allí? Bueno, yo creo que la tiene que manejar con bastante prudencia, a pesar de que yo no creo que sea, que ellas, no sé de dónde salió esa entrevista, porque... Es lo que digo, porque se había puesto al lado de Putin hace tiempo. Por eso es lo que te iba a decir. Si él siempre ha estado hacia el lado de Putin, que iba a hablar con Zelensky. Cuando Zelensky lo más que le puede decir, bueno, ya que vas a votar los que fíe eso, pásamelos a mí, que los necesito. En todo caso. No los tira de chatarra, pásamelos a mí. Así es. Así que, bueno, por ahí andan las cosas. Así que... Bueno, pero vamos a estar atentos a lo que pasa desde el punto de vista de la economía ahora a las 11 de la mañana. Vamos a ver qué dice. Sí, allá ahorita debe estar en plena conferencia. Sí, plena, exacto. Porque aquí son las 2:30, ya son las 11:30. Porque ese tema yo le estoy prestando mucha atención porque a mí no se me ha olvidado que dijeron que le iban a echar el gancho a las cuentas de los ahorristas. A los ahorristas, sí, eso incluso hizo una propuesta de darles un margen de interés generoso, pero primero tenía que utilizar los fondos. Primero los usamos. Claro, pero el problema es, ¿los devolverá?
Ese es el problema, pero te digo. Porque si yo tuviera una platica guardada para mi vejez, para mis ahorros, para invertirlo en lo que sea, yo no le voy a dar un centavo al gobierno, a ningún gobierno, es que ni siquiera los americanos. Por Yo eso, no puedo a ninguno, exacto, eso no es así. es una salvaguarda que tiene uno para el futuro. Claro, y no es lo que le está pasando a los venezolanos, pues ¿dónde quedó el seguro social? Así es, ¿Dónde quedaron los así es, fondos de pensiones? así es. Ese es el problema. Bueno, Bueno, tienen unas protestas de los maestros sobre el problema de la salud y el problema de sí, de la reforma de la educación, que por cierto está a punto de caerse. Si de aquí al lunes no solucionan el problema, porque eh, el lunes es festivo, el lunes, ellos van a trabajar el sábado el Congreso para ok, tratar de salvar, pero es que se rompió la coalición, gobierno-oposición, porque ellos habían dos posturas, una de la oposición y una del gobierno que estaban conciliando e integrándola. Y de sí. repente estos aparecieron con otra cosa que no estaba en el tapete. Se Ujú. rompió la colisión. Entonces, lo más probable, seguro, de que se caiga la reforma educativa. No es seguro, pero ellos van a tratar, porque tienen hasta el lunes. Pero el mismo juego jugaron con la reforma a la salud También, también, y al final hicieron lo que les dio la gana. el Congreso clausura sesiones el 20 de, de julio. Sí, Entonces, si no pasa el lunes, por lo menos porque está pendiente también la laboral, sí. la laboral y la pensional, que le falta poco. Pero bueno, si no pasan de aquí al lunes, ya se caen, hay que engavetarlas porque ya es la última oportunidad. Entonces, Claro. es otro tema que él está desde allá urgiendo a la ministra del Trabajo y a la ministra de Educación para que presionen sobre los artículos que ellos propusieron y que modificaron, porque lo han modificado 20 veces, porque ellos piensan que la reforma es como ellos la plantean y no como debe ser, Sí. en concordancia o de mutuo acuerdo con la oposición y los intereses también de los colombianos. Entonces, a lo arbitrario no la van a No poder la va pasar. así, exactamente. Bueno, por eso vamos a estar atentos. De todos modos, hoy es clave el día para saber qué es lo que puede pasar. Así es, así es. Cualquier cosa, pues estamos pendientes. Si la cosa se descompone mucho, pues haremos un programa adicional sobre la marcha. Y si no, nos vemos el próximo viernes. Así es. Un abrazo, pues. Gracias, Bueno, Antonio, Alberto. gracias. Hemos conversado con Alberto Garantón sobre temas colombianos que son bastantes. Gracias por su tiempo.